Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el día? Vaya, qué bueno, gracias a Dios. Nancy, ¿cómo está? Vaya, qué bueno, me alegro, ¿verdad? Vamos a la FAM, vea, que es un sacrificio también para ustedes. Pues por ahí, preparando exámenes para otros lados, ahí, Neri, ¿verdad? Ahí estamos en otro lado preparando, porque en otros lugares, ya esta semana terminamos, ¿verdad? Esta semana es de parciales. Entonces, tenemos que estar diseñando ya parciales para esta semana, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. David, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, licenciado, buenas noches. ¿Todo bien? Ya aquí listos. Vaya, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar, jóvenes, para adelantar y ir, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ver. Vamos a seguir con un poquito más con el tema que comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Que es sobre todo lo relacionado con los recursos naturales, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos viendo más relacionados con el medio. Bueno, de todas maneras, todo lo combinamos, ¿verdad? Hablábamos del medio ambiente y hablábamos también del cambio climático, ¿ve? Hoy vamos a hablar sobre el impacto del cambio climático. Vamos a, vamos a ir, a partir de ahora vamos a ir con una nueva forma de cómo quiero que pedirles a ustedes que vayamos er- comentando que cada determinado momento, en cada cosa que vayamos viendo, yo voy a ir parando y voy a pedirles a ustedes que vayan comentando, porque quiero que quedemos claros en los conceptos que toquemos, en aspectos técnicos que manejemos ahí, ¿verdad? Y recuerde que una de las cosas que aquí lastimosamente no la podemos cambiar es que nosotros tenemos que ir viendo aspectos puramente de ley, ¿verdad? Y entonces las cuestiones de ley, pues nosotros solo podemos comentarlas, no podemos en ningún momento cambiar nada, ¿verdad? Sino que solo comentarlas. Pero quiero que los comentarios que vayamos haciendo entonces nos puedan ir retroalimentando a nosotros en el sentido de que nos permita ir viendo con mucha seguridad y claridad lo que estamos hablando y de qué se trata realmente, ¿verdad? Eh, Así es de que yo les voy a ir pidiendo eso, jóvenes, para que vayamos ahí platicando, ¿verdad? Que la hagamos más amena la cuestión. Vamos entonces a hablar ahora, estuvimos hablando la semana pasada del medio ambiente y el cambio climático. Hoy vamos a hablar
de un aspecto puramente problemático en lo que es el medio ambiente y que es el cambio climático. Pero aquí le agregamos un sobrenombre, le agregamos el impacto del cambio climático en El Salvador. Cuando nosotros hablamos de este tema, se nos viene a la mente un montón de situaciones que se dan en nuestro país y en el mundo entero, relacionado con qué es lo que realmente no estamos haciendo y si lo queremos hacer de una forma sencilla, qué es lo que no estamos haciendo nosotros para cuidar los ríos de El Salvador. ¿Qué es lo que no estamos haciendo nosotros para que nosotros podamos ser otra vez agricultores, como lo fuimos en un tiempo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo nosotros para evitar tanto calor? Hoy vamos a ver algo ahí, que por qué se produce tanto calor. Pero acuérdese que estos son aspectos que ahorita a ustedes les van a servir solamente para un conocimiento de carácter general, como parte de su formación profesional, que usted como integrante y yo como integrante de este país podamos estar enterados de todo lo que pasa a nuestro alrededor con respecto a este tema. Ahí vamos a ver otros temas más adelante sobre la violencia intrafamiliar y cuando hablemos de eso, probablemente esperemos que no, pero a lo mejor nosotros pasamos por algo de eso y entonces sí vamos a entender claramente de qué se trata esa situación. Pero en esto que estamos hablando aquí también, nosotros estamos incluidos. Estamos incluidos porque nosotros estamos viviendo todavía en este planeta Tierra y lastimosamente no hemos cuidado tan bien el planeta para decir que el planeta esté bien, que el planeta esté en las condiciones que debiera de estar, ¿verdad? No, nos hemos descuidado todo el mundo del planeta. Todos los seres humanos del planeta nos hemos aprovechado del planeta, pero no hemos dado algo a cambio al planeta, ¿me entiendes? Entonces, estas cosas son de carácter general, ¿verdad? Aquí la comprensión que ustedes les debe de quedar es conocer en su formación profesional temas de esta naturaleza, porque ustedes no saben en qué momento a lo mejor se topan con personas que estén hablando de esto y a usted lo inviten, ¿me entiende? O va a trabajar en una empresa que tenga que ver con algo de esto. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, en una noche estuvimos hablando de la responsabilidad social de las empresas salvadoreñas, ¿verdad? Dijimos que pues ahora no se está haciendo mucho de responsabilidad social por la misma cuestión de la pandemia, pero una de las cosas que sí debemos de tener en cuenta, o la deben de tener en cuenta las empresas salvadoreñas, las industrias, todas las empresas salvadoreñas, es que su responsabilidad social no solamente a veces es regalar uniformes para equipos de fútbol, no solo regalar algo que le va a servir a las personas para ponérselo, sino que debería de ir más allá esa responsabilidad social en que a lo mejor hubiesen diseño de programas que pudieran unirse las empresas privadas y poder presentar algo para poder ayudar a esto que está pasando en todo el mundo, pero que hoy nos toca El Salvador, pues, porque aquí estamos nosotros. Entonces, no nos vamos, no es que no nos interesen las otras partes del mundo, cómo no nos interesan, pero primero vamos a hacer lo que podamos por lo que tenemos aquí en El Salvador, ¿comprende? Entonces, este es un tema es un tema y un problema bastante serio a nivel del mundo y en nuestro país es un problema sumamente
duro. Veía yo hoy en la noche en unas noticias que estaban dando allá por Nejapa, hay un cantón o comunidad, no sé cómo se llama, vieron el nombre ahí. Fíjese que no ha comenzado el invierno y las personas ya están preocupadas porque ellos están en la parte de atrás del volcán de San Salvador. Y entonces se ha dado que con unas tormentas fuertes que han habido, han aparecido algunas deslaves dentro del volcán en el lado de Nejapa, cosa que no estaba pasando, ¿me entiende? Hoy se está dando. Entonces hoy que se está dando, entonces la gente está preocupada porque eso afecta la comunidad donde ellos están, porque ellos están en bajo y eso viene desde arriba. Entonces han aparecido como rillitos ahí al lado de las casas. Claro, cuando esto fuese ya tormentas fuertes como la ida, como las que sucedieron el año pasado, pues entonces la cantidad de agua va a ser fuerte, ¿me entienden? Ah, pues eso que está la gente está preocupada, eso se llama impacto del cambio climático en El Salvador. Es algo que nosotros no quisiéramos que pasara, pero ahí está ya el problema. Entonces, a eso tipo de cosas le estamos llamando nosotros, le llamamos impacto del cambio climático en El Salvador. Quiero que vean bien la foto que está ahí en la presentación y quiero que la vean bien, bien y y vamos antes de pasar a otra cosa, vamos a comentar qué es lo que ven ustedes en esa foto. Esa es una foto aquí del Salvador. ¿Qué es lo que miran? ¿Mm? Aparte de lo que dice arriba, fíjese. ¿Me entienden? Y aquí habla de mire, yo no sé si han hablado, hayan escuchado hablar esto del corredor seco. Hoy vamos a hablar de lo que es el corredor seco, que tiene un impacto también climático en El Salvador. Vea bien la foto, véala bien, revise los ángulos, mire, aquí hay un árbol caído, a lo mejor era parte de ¿verdad? Y se secó, se cayó, miren, al parecer como que por ahí así fue la cosa. Mire estos otros, mire todo el área, está, no sé, ustedes me van a decir qué miran, qué miran en eso, mire, mm, fíjese bien cómo está. ¿Mm? Fíjese bien. Vamos ahora entonces y hagamos un pequeño. Espérenme que no sé qué pasa aquí. Bueno, ya entendí, algo ha cambiado en esta, como que se ha actualizado algo en el sistema. Bueno, ¿qué vieron jóvenes en la foto esa? ¿Mm? Es como que es desierto, se veía. Como que es desierto, ¿verdad? Pero en el desierto solo hay arena, Jessica, y ahí se ve que han habido árboles, pero hoy no. ¿Mm? Como que hubo tala de árboles, algo así. Como que hubo tala de árboles. Ya la vamos a ver otra vez, a ver si es cierto que hubo tala de árboles, pero no hubo tala de árboles, Jessica, sino que algo más pasó ahí. Se ¿Qué más me secaron. cuentan?
¿Qué más me cuentan? Nancy, Rosario, Buenas noches, licenciado. buenas Buenas noches. noches, compañeros. En esa lámina se puede apreciar allí hubo una quema. Allí Ujú, quemaron ese espacio. Se ve cómo la mano del ser humano ha llegado a hacer esa destrucción porque totalmente destruido. Eso es por haber puesto fuego a esa parte. Algunas veces se dan esta clase de quemas por accidente, pero generalmente es lo que yo le mencionaba con lo de la caña de azúcar. No solamente se quema la plantación de la caña de azúcar, sino también ahí se van todos los animalitos que se están protegiendo bajo eso. A eso Eso, quería que llegáramos, a eso quería que llegáramos. Ajá, eso dígale. se está perdiendo, porque todo lo que si le ponen a todos lados, no tienen espacio para salir y ahí terminan quemados. Entonces, eso es lamentable. Yo, al ver esa lámina destruida, da tristeza. Yo le ponía en la actividad una palabra terrible, es Ujú, sí, la terrible, leí, sí, porque la leí. lo estamos viendo y nos da igual. O sea, creemos que esto va a pasar. Todo esto que estamos viviendo es parte de lo que como seres humanos hemos hecho y seguimos haciendo porque nos da igual o no le ponemos atención o creemos que el problema va a ser para nuestros, en mi caso, los nietos, para ustedes jóvenes, sus hijos, que ellos comienzan a vivir y falta. Yo traigo a recuerdo hace más o menos 10 años, me pasaron un video de el mundo, o sea, la población, nuestro universo, en el año 2070. Se siente bastante lejos, pero podría ser que ese cálculo que hicieron sea más rápido, así como vamos. En el año 2070, en ese video, licenciado, se Ujú. apreciaban las personas calvas, por supuesto, se cortaban el cabello por el calor y cómo. Y se veía así similar, pero nada de árbol, todo seco. No era el desierto, sino que todo seco. Y se veían como basura, así que volcanes de basura, y las personas andaban sin cabello y solamente se protegían, eh, la parte más importante, sin ropa, sin nada. Y entonces se decía en el audio de esta presentación, Ajá. cómo le decía el más pequeño al abuelo, cómo era posible que no podía creer que en el tiempo que él le contaba que se bañaba con una regadera. Entonces, y le decía que no podía creer cómo fuera eso, que hubieran tenido una regadera para poderse bañar. Y le decía que regaban las calles, que hacían esto, y comenzaba a contarle todo lo que el Señor vivió en su época. Entonces, y luego viene en el 2070 que no hay nada y aquella gente sufriendo, se tomaban la mitad de un vaso en el día de agua porque no había agua. Esa gente estaba, solamente eran así como uno generalmente dice, los huesitos, solo los pellejitos, no había nada que comer ya. Mire, Ya. cuando yo vi ese video, que uno no puede imaginarse que esto pueda llegar tan lejos.
Si antes no vivíamos ciertas cosas y las estamos viviendo ahora, imagínense dentro de un tiempo de seguir como estamos ahorita, esto va a ser lamentable. Ya es lamentable, no digamos en unos cuantos años. Y ahí se mencionaba el año 2070, cómo se veía. Bueno, Totalmente. ya no vamos a llegar, ya no voy a llegar a ese año. Nosotros no vamos a llegar, pero Pero nuestros pero las chiquitos van a tener generaciones, hijos y van las a tener genera- nietos y ahí sí, va. sí, las Entonces, generaciones próximas, ¿verdad? sí. Así es que eso es parecido y la verdad es que yo me quedé sorprendida y Ya, a eso vamos. sí, gracias, Rosario. David, ¿qué nos decís, David? Hola, Alex. Hola, Hola. David. Dame que casi no le escucho porque ahorita ya empezó a llover fuerte aquí por mi casa. Ah, ya, Sí, sí, bueno, no, Alex, con la lámina que usted mencionaba, ajá, realmente sí es bien lamentable ver ese tipo de escenarios y como usted lo decía, esa imagen que es pues, directamente de acá del país. Y quizás yo personalmente pude ver en su momento una imagen así personal. En mi lugar de trabajo donde estaba anteriormente, me tocaba que salir un poco seguido al campo ajá, y era lamentable más que todo en esta zona de Zacatecoluca, ah, sí, 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 sí. Usulután, es donde se ve más que todo ese tipo de escenario en el que la mano humana, por dedicarse, no sé, a, plan, a construcción o inclusive hasta, en su momento me llamó bastante la atención ver seguido la ampliación de la carretera eh, La de Zacate. la de Zacate, cómo literalmente desaparecieron parte de los cañales que había en ese lago, Ujú. la parte de la vegetación que había casi llegando A a la Costa Mapulapa, del Sol. no, a Mapulapa, Ajá. casi llegando al desvío de Zacatecoluca, hay Ujú. una parte donde estaba sumamente llena de árboles a un lado y al otro. Entonces, ver la maquinaria que estaba básicamente arrancando desde la raíz los árboles y únicamente para construir una carretera. Y sí, es cierto, la carretera puede traer desarrollo, ampliación ¿cómo se llama? Al tráfico vehicular, pero ¿y la vegetación? El impacto que va a tener la destrucción de tanto árbol y más aún en esa zona, que todos sabemos que esa zona es sumamente caliente, porque de Zacatecoluca hacia adelante ya se siente el cambio de clima en la parte oriental. Entonces, es complicado ver que por sobre el interés de nuestro medio ambiente están los intereses tanto políticos como económicos, porque básicamente es lo que predomina cuando se ven ese tipo de escenarios en los que se dedican a la tala de árboles, a quemar la vegetación que está para construir edificios, para construir una carretera, y que aunque nos quieran vender la idea de que se está haciendo algo por el cambio climático, realmente no se está haciendo nada, más que es únicamente querer tapar el sol con el dedo, Ujú. cuando se ve de una manera clara que el humano como tal, el medio ambiente que nos rodea es el que menos nos importa mejor el interés, como lo dije en su momento, interés económico, el interés político, por sobre nuestro medio ambiente, como la calidad de aire, la calidad de agua que vamos a tener. Aquí no nos vayamos tan lejos, como lo decía la compañera Rosario, unos 10, 15, 20 años a lo mucho, vamos a estar viviendo catástrofes aquí en el país peor desde las que se están viviendo actualmente. Así es, sí. Vea. Bueno, gracias, David. ¿Alguien más? ¿Tu Navy? Buenas noches, Buenas noches. Bueno, yo, así como mis demás compañeros han expresado acerca de esa lámina que usted nos presentó al principio, se puede ver, pues, así como les decían, una tala de árboles,
un lugar sin vida. Y creo que abonando a eso sería también que Esa es aparte una de buena esa, frase, fíjese. Esa frase que dice usted, un lugar sin vida, fíjese. Buena frase. y abonando a eso también, en eso sería que nos llevamos de en cuenta a vidas, o sea, por ejemplo, los animales, Exacto. la flora y el agua, incluso al no haber, o sea, al no haber árboles, incluimos todo ese tipo de vida. Esa es mi opinión. Gracias, Unai. Sí, fíjense que una de las cosas que se mira en esa lámina, vamos a ponerla. Y como decían las compañeras, y David hablaba también algo de eso, miren, y aquí, esta era una gran vegetación. Mire, y debajo de toda esta vegetación habían animalitos que forman parte del ecosistema de vida de cada uno de los lugares. Pero ¿dónde están? ¿Se murieron? O a la buena que hayan logrado emigrar, vea, ¿me entiende? Que hayan logrado emigrar, probablemente, si tuvieron tiempo, si alguien se preocupó porque estos animales migraran. Y acuérdese que, pues ni modo, eso forma parte de todo el ecosistema que nosotros tenemos. ¿Mm? ¿Me entiende? Licenciado, Hola. lo que pasa es que si lograron escapar, ya están afuera las personas esperando que salgan para atacar y También. comérselos de cena. Sí, sí, es cierto. Mire, si ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de viajar a San Miguel, usted sabe que, por ejemplo, los garrobos y las iguanas están en periodo en etapa de extinción, de extinción aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero allá, por allá, escondiditas se las venden, fíjese. ¿Y qué están haciendo? Terminándose la raza de esos animales. ¿Mm? Fíjese que hoy es raro ver ya en nuestra fauna, yo no sé si ustedes conocieron una fruta que se llama cuchamper, ¿ah? Y es bien buena, ya cocidita, ¿verdad? Es natural. Y hoy ya no se mira. Fíjese, ya no se mira. Mire, ya no se miran cuzucos o armadillos, que se le llaman. Ya no se miran. Bueno, fíjese hasta lo que hemos llegado. Si ya ni el zoológico, ni zoológico tenemos ya en El Salvador, pues. ¿Mm? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no se le ha ido dando, como decía David, bueno, ¿y dónde está todo lo que nosotros debiéramos de, o lo que los programas o el gobierno debiera de preocuparse por estar preocupados por saber qué es lo que debemos nosotros eh, ir viendo por todo esto? ¿Me entiende? La otra cosa es también qué es qué es lo que nosotros vamos a dejar como herencia natural a las otras generaciones, si aquí no lo estamos terminando. ¿Mm? ¿Me entiende? Entonces, una de las cosas que nosotros eh, no le damos importancia aquí en el país, las autoridades que tienen que ver en esto, es, por ejemplo, vaya, ahí están hablando que van a hacer otra carretera. Parece ser que va a ser aquí por el lado de Los Chorros también, por ahí, no sé por dónde van a hacer otra carretera. Va a ser, creo que va a ser aérea también. Entonces, vaya, por donde vaya a pasar, ¿qué hay de cultivos por ahí, por ejemplo? Y si hay cultivos por ahí, entonces, y si ahí va a pasar eso,
los cultivos van a desaparecer. ¿Y dónde los vamos a reponer? En ningún lugar. Pues todas estas cosas que estamos hablando son impactos al cambio climático de nuestro país. ¿Y por qué le llamamos impacto al cambio climático? Pues si es que al clima que ya teníamos, nosotros le estamos poniendo ahora un montón de cosas que nunca pensamos que pudiera suceder, pero que están sucediendo, ¿verdad? Así como decía Rosario, no es que uno quiera ser pesimista ni nada por el estilo, pero así como vamos cuidando cada una de las distintas cosas que hay en nuestro país, no creo que estemos haciendo lo correcto. Como lo que dice David con el agua también, y lo que dice Rosario, no, mire, yo les decía aquel día, mire, si el problema del agua es serio en este país, y no solo en este país, en todo el mundo, ¿me entiende? Pero bueno, vamos entonces a entrarle a otra cosa más, vamos más abajo, ¿verdad? Dice que el cambio climático ya es una realidad para El Salvador. Según autoridades del medio ambiente, en las últimas 6 décadas, la temperatura promedio anual en el país aumentó más de 1,3 grados centígrados y los escenarios climáticos apuntan a un incremento, los cambios, fíjese bien, y los escenarios climáticos a un incremento de 2 y 3 grados adicionales de las siguientes 6 décadas. Ya están hablando a futuro, ¿verdad? Ustedes no van a aprenderse de memoria esto, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es entender, comprender, ¿me entiende? Esta realidad que se vive en nuestro país. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesionales y ya son profesionales y entonces ustedes deben estar conocedores de todas las situaciones que se dan en el entorno de aquellas empresas en las cuales nosotros vayamos a servir. ¿Me entiende? Entonces debemos de saber nosotros bien qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. ¿Comprende? Entonces, fíjese bien lo que dice aquí. En el país, los departamentos de Cabañas y La Unión forman parte del corredor seco centroamericano. Esto quería llegar. ¿Qué es el corredor seco? Es una parte donde no hay mucha agua. Fíjese, no hay mucha agua, es escasa el agua. ¿Me entiende? Aun cuando se quisieran perforar pozos, si se perforan pozos, la agua, allá en la Unión, la agua tiene la característica de que es ferrosa. En Cabaña tiene la característica de que si perfora pozos, son muy profundos. Y esa profundidad causa problemas en el sentido de que en un determinado momento nosotros no sabemos a qué los motores que se ponen ahí para que le jalen el agua, a lo mejor después no alcanzan ya a llegar hasta donde se ha ido el agua. Pues a ese fenómeno de ese tipo de cosas que se dan en ese lado y se le llama corredor seco. Pero hay un corredor seco centroamericano, abarca todo Centroamérica. O sea, si ustedes se fijan, estamos hablando como la parte norte del país, ¿me entiende? Mire, pero yo como administrador, ¿para qué debo de saber estas cosas? Porque usted un día, no sé en qué empresa va a estar, pero a lo mejor a usted le va a tocar tomar decisiones sobre algunos aspectos que tengan que ver con la naturaleza. Entonces usted, como ya tiene una base sobre eso, entonces usted va a poder saber manejar mejor esa decisión que usted va a tomar. Para eso le va a servir. Aquí no es de que usted se va a aprender de memoria todo esto y que va a saber, eso que dice ahí de los grados centígrados. No, 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 no. Está aquí escrito y ahí va a estar escrito y está escrito y fue diseñado para que usted lo pueda leer las veces que quiera leerlo.
pero que usted debe de ser comprensible para lo que conoce de esto, de estas áreas de trabajo, porque son áreas de trabajo también. Fíjese bien lo que dice aquí. Esta zona la conforman áreas que reportan alta prioridad tanto en el índice de movilidad humana como en los problemas asociados a sistemas y desastres naturales. Según encuesta de hogares de movilidad humana que presentó la Organización Internacional para las Migraciones. Ellos lo hicieron, ¿verdad? Para efectos de ver si es que aquí, cuando yo busqué información sobre esto, esta es una organización que está velando porque la gente no esté migrando a los otros países, pero definitivamente eso no se le va a quitar a la gente, ¿verdad? Y sabe una cosa, migrar y llegar a otro país no es un delito. Si el problema es que ya los países ya están un poquito saturados, ¿verdad? De gente migrante, ¿me entiendes? Ese es el detalle. Muchos años atrás, acuérdese que mucha de nuestra gente salvadoreña se fue para otros países, especialmente para Estados Unidos, y se fueron felices de la vida. Hoy ya ve usted todo lo que está pasando, ¿verdad? Están poniendo un montón de cosas, de trabas, para no permitir que la gente pase. Pero ya ve todo lo que está pasando, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice que el estudio destaca que la pérdida de las cosechas y trabajo, así como la reducción de ingresos económicos, son los efectos de las sequías por el cambio climático que han afectado a la zona. ¿Mm? Fíjense. Y ahí dice, miren, ¿a dónde viene a dar el impacto, este impacto climático de que tenemos muy poca agua para poder atender las cosechas, a poder atender algo que tengamos en El Salvador en las cosechas y el trabajo? Lo que decíamos una noche, a veces nuestra gente se viene del campo, se viene para la ciudad. ¿Mm? Y dice, no, no vamos a ir para la ciudad porque allá en la ciudad debe haber mejores empleos. No, cosa que no es cierta, usted sabe. Usted sabe cómo está de difícil ahora el trabajo. Está sumamente difícil, ¿verdad? Y no solamente, y estamos así complicados también por el impacto de la pandemia. Ahí estaban diciendo en las noticias ahora que, y hay que tener cuidado, jóvenes, tengan mucho cuidado. Estaba diciendo el ministro de Salud, hoy ya no lo pude esconder quizás, ¿verdad? Pero que hay ya 9 variantes ya del COVID en El Salvador. Y la que más afecta es la californiana, dice. No dijo por qué, pero dijo que esa es la que más rápido está afectando a la gente, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el impacto de todo eso, ¿verdad? Del impacto de la pandemia. A eso agreguémosle entonces que primero Dios, este año las lluvias, aunque han dicho que van a ser fuertes, esperemos que no, ¿verdad? Que solo Dios lo sabe, pero esperemos que no, ¿verdad? Que Dios nos cuide, porque realmente cada día que pasa nosotros vamos complicándonos más y más y más y más el vivir en este país y queriendo estar dependiendo de todo lo que aquí se podía hacer en el país. Sí se puede hacer, pero hay que diseñar buenos programas. ¿Mm? Ahora, el problema es que no contamos con los recursos porque por todas las cosas políticas que han pasado, ¿verdad? Lastimosamente aquí, en este tipo de temas que tocamos nosotros, no quisiéramos ni mencionarlo, pero tiene que ver la política, ¿verdad? En todas estas cosas, pero hasta ahí lo dejamos, nada más, ¿verdad? Dice más adelante, en ese documento, según el documento, Pautas de Política para la Restauración Ecológica, un ambiente de clima cambiante, realizado por el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert de El Salvador. La adaptación al cambio climático envuelve la creación de resiliencia y aumenta la capacidad de adaptación ante las manifestaciones e impactos del cambio climático. Claro, nosotros nos adaptamos
¿Mm? Nosotros vamos viendo cómo nos vamos adaptando, ¿verdad? Eh, ustedes No se ve la, probablemente, buena, no se ve la presentación, ah, no, no se ve. no se mira, espéreme. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, bueno, va. No sé qué pasó, fíjese, aquí yo creo que alguna falla. Y que aquí está lloviendo fuerte también, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que, por ejemplo, nosotros nos vamos adaptando porque, y ni modo, que nos queda adaptarnos a las condiciones que que se van dando. ¿Mm? Pero miren, ese mismo adapte que hacemos nosotros a las condiciones, que no debiera de hacer así porque deberían de haber programas, entonces, nos hace a nosotros ir perdiendo incluso muchas capacidades, ¿verdad? Eso incluso hace que vayan apareciendo o ya algunas enfermedades que hay ya se van haciendo más fuertes, ¿me entiende? Entonces ahí nos va complicando la vida, nos va complicando la vida, nos va complicando la vida y estamos así como estamos ahora en el país. Fíjese que uno de los problemas más fuertes que tenemos nosotros aquí en El Salvador es que no le está, como decía David, no le estamos dando ninguna importancia al cuidado de los palitos. ¿Mm? Es más importante que construir un edificio o hacer casas y dejar de un lado los palitos que se vayan, cortémoslos. ¿Mm? Pero si eso es vida también. ¿Mm? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántos tipos de flora en El Salvador ha desaparecido que ya no se mira? Yo creo que ya no deben de existir, o tal vez ustedes se acordarán o los habrán visto. Habían unas verduritas chiquititas que se usaban, antes se usaba para comer, se le echaba las pupusas como aderezo, que se llamaban cochinitos, o se llaman cochinitos. ¿Los han visto alguna vez? ¿Mm? Fíjense, ya no existen esas cosas, ya no se miran esas cosas. Pero mire, ¿con qué cree que antes se curaban las enfermedades como las deshidrataciones, las desnutriciones? Con sopas de chipilín, con sopas de mora, con sopas de hojas que teníamos aquí en el país. Eso era lo que recetaban los médicos, fíjese. Y una pastilla por ahí para algo, ¿verdad? Pero ahora, hoy tenemos que basarnos exclusivamente a la medicina moderna, porque hay que reconocer es la medicina moderna. Sí, pero la medicina moderna salió de estudios de X laboratorio y eso lleva una serie de componentes que a lo mejor ya no son naturales. Sí nos puede curar de una cosa. Vaya, por ejemplo, yo le digo, mire, aquí en El Salvador lastimosamente, hay muchos jóvenes que padecen enfermedades de viejo ya, ¿verdad? Que antes solo los adultos mayores las padecían. Hoy hay jóvenes con enfermedades que no debieran antes no me miraba eso, pero es porque a veces hemos cambiado la forma de alimentación, ¿me entiende? Hemos cambiado nuestros hábitos de comida, ¿verdad? Fíjese que yo por ahí hay un par de jóvenes que yo los conozco de niños y siempre he sido amigo de ellos. Y yo siempre les aconsejaba y les decía que no fueran a aprender nunca a tomar licor. Pero como con las cosas de la vida,
aprendieron, ¿verdad? Y hoy uno de ellos está joven, porque uno de ellos tiene, yo creo que a lo mucho deberá tener unos 23, 24 años. Mire, de repente ahí aparece que está incapacitado, porque ¿qué te pasó? ¿Que está incapacitado? Sí, me está incapacitado. ¿Qué tenés? Es que se me han inflamado las rodillas, me dice. Ah, ¿y de qué padeces? Es que padezco ahora ya de ácido úrico. Jóvenes. ¿Mm? Entonces, vaya, hoy tiene que tomar medicamentos para eso, ¿me entiende? ¿Pero por qué? Porque la vida de nosotros como seres humanos, y aquí me estoy metiendo en otro campo, probablemente nosotros creemos que estamos jóvenes. Sabe que la parte de la juventud es la parte más corta de la vida y es donde aprendemos, debemos de aprender todo lo que sea necesario para desarrollar nuestra etapa de adulto. ¿Sí? Y entonces, bueno, hay que hacerlo, pero ese es otro tema. Volviendo al tema de esto, entonces nosotros no estamos pasando por cosas que sean realmente suficientes y buenas para que nosotros podamos ir solucionando problemas graves que tiene nuestro país. Veamos otro impacto. Dice un reto de una alimentación digna. Especialistas indican que es necesario que los gobiernos locales y el gobierno central otorguen especial atención a los problemas ocasionados por el cambio climático debido a que ya se evidencian los problemas y se debe recordar que El Salvador es un país con alta vulnerabilidad al cambio climático. Fíjense cómo estamos clasificados ya. ¿Mm? Ya somos un país dentro de la clasificación que somos bien vulnerables nosotros al cambio climático. ¿Y cómo es que se dan esos cambios climáticos? Cuando viene el invierno y llueve mucho, causa destrozos el agua, ¿verdad? ¿Mm? Cuando no llueve mucho, tampoco causa destrozos la sequía. ¿Mm? Estamos nosotros, por eso dice, somos altamente vulnerables. ¿Mm? Fíjese. Entonces, ¿pero en qué nos afecta eso? ¿Mm? Ahí dice que en la alimentación. Veamos qué dice más adelante. La política de adaptación al cambio climático debe incluir, por tanto, escenarios climáticos de referencia con la variabilidad climática y señal del cambio climático actuales, escenarios futuros de cambio climático a diferentes horizontes de tiempo y escalas espaciales apropiadas, escenarios de vulnerabilidad e impactos climáticos actuales y futuros, escenarios socioeconómicos, medidas de actuación actuales y futuras, entre otras. Fíjense. Ahí le mezcla todo, miren. Le dice que vamos a tener problemas económicos, socioeconómicos, dice. O sea, cuando dice socioeconómicos son la sociedad. ¿Mm? Mire, dice que vamos a tener grandes impactos más todavía, ¿verdad? Dice que vamos a cambios climáticos a diferentes horizontes de tiempo y escalas espaciales apropiadas. ¿Me entienden? ¿Cómo le explico eso y cómo para que me lo comprendan? Bueno, en San Miguel, en la zona oriental, como en la zona de Chalatenango, no es el mismo clima y vivimos en el mismo país. ¿Mm? Pero ¿cómo es que se da eso? Si aquí debería, pues sí, es que eso depende de cómo ha sido el cuidado que nosotros estemos dando. Si usted se fija, y se recuerda un poquito, hace un poquito de memoria, toda la parte alta norte de Chalatenango, toda es pura agricultura. ¿Mm? Quiere decir que la gente que siembra ahí en esos lugares se ha preocupado por proteger la tierra. ¿Me entiende? ¿Mm? Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Oriente, es que el año pasado creo que fue, que se acuerda que antes de que empezáramos el invierno del año pasado había habido sequía, ¿verdad?
Y que, ¿se acuerda usted cómo parecía en la televisión que los grandes sembradíos de maíz se habían venido abajo, ¿verdad? Porque las matas se habían secado, ¿entiende? Ahora, si eso se daña, entonces afecta la alimentación en términos generales de un país. ¿Por qué la afecta? Porque entonces nosotros, aunque no nos falte el maíz, porque lo compramos a otro país, sí, pero lo compramos a un precio diferente. Y entonces como tenemos que comer maíz nosotros en diferentes formas, pero entonces tenemos que comprarlo más caro, ¿eh? Entonces afecta la canasta básica. ¿Mm? Fíjese, ¿me entiende? El Programa Mundial de Alimentos, dice, señaló que las sequías graves de los últimos años impactaron fuertemente a los productores agrícolas de subsistencia. ¿Cuáles son los agricultores de subsistencia? Los que viven de lo que siembran. Los que siembran y de lo que siembran, de eso les sirve a ellos para vivir. ¿Mm? Por eso se llama subsistencia. En cambio, hay otros que son mucho más grandes todavía, ¿verdad? Pero pues esos tendrán otras condiciones. Principalmente a los que se ubican en los municipios que forman parte del corredor seco centroamericano. Fíjese. Y si usted se fija, aquí nadie habla del corredor seco, de que estos departamentos de El Salvador que están dentro de esa clasificación del corredor seco centroamericano, eso nunca lo han oído hablar usted que diga el ministro de Medio Ambiente, mire, pero es que aquí fíjese que tenemos un problema con los departamentos que están clasificados como en el corredor seco y que ahí, fíjese que ahí se da que... No, nunca lo hemos hallado, nunca lo hemos dicho, nunca nadie lo dice. ¿Será que no lo saben? Sí lo saben, pero no lo están cuidando. Fíjese que aquí recogí estos datos solo para conocimiento, nada más. Esto no es para aprendérselo, solo para conocimiento, de que vea cómo impacta también en la manera económica. Datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que solo en el año 14 las pérdidas en la agricultura por falta de lluvia ascendieron a más de 700 millones de dólares, mientras que en el 2015 las pérdidas fueron más de 75 millones de dólares. Oxfam, por su parte, ha expuesto que El Salvador, la sequía del año 14 afectó a un promedio de 103,000 productores en 105 municipios de los 12 departamentos, de 12 departamentos. Fíjese, 103,000 productores. ¿Mm? Es una cifra grande. ¿Y quién se preocupa por bajar esos números? ¿Mm? Y si estamos hablando aquí de agricultores, son los que producen eh, eh, productos para la alimentación de los salvadoreños. ¿Mm? Entonces, debemos de tener como mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros, a nosotros nos queda como conocimiento. Uno quisiera ser realista en que esto que estamos diciendo eh, pudiese en determinado momento convertirse en beneficios para la población salvadoreña, especialmente nuestros agricultores, ¿me entiende? Ya ve usted que a veces cuando están hablando de que hay mareas altas, cuando hay mareas altas prohíben que los pescadores salgan, ¿verdad?, al mar. ¿Por qué? Porque se da el fenómeno, esto sí, yo lo pregunté a un pescador, ¿me entiende? Y se da que cuando hay mareas altas, los pescaditos no salen mucho a la superficie, sino que se profundizan, porque las mareas altas son muy fuertes y la caída que hacen cuando suben y caen, eso a veces mata a los mismos animalitos, ¿verdad? Lo golpea, pues, ¿me entiendes? Entonces el pez lo que hacen es profundizarse más. Entonces los pescadores
por mucho que tiren las redes, si los peces andan bien profundo, no van a sacar nada. O sea, como aquí estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de la fauna y la flora, estamos hablando de fauna, ahí va incluido todos los animales que tenemos en el país. Ya hay especies que ya están a punto de extinguirse en este país. ¿Me entiende? Fíjese lo que hace el impacto del cambio climático en El Salvador. ¿Mm? Bueno, para no ir muy lejos, si toda la semana pasada, todos los días, ha sido duro el calor que se ha sentido en San Salvador. Yo sé si ustedes lo han sentido, tal vez muchos de ustedes no lo han sentido mucho porque están en una oficina y a lo mejor hay aire acondicionado. Pero fíjense que cuando el aire está así, el calor está más fuerte afuera, los aires acondicionados trabajan más, ¿verdad? Y entonces generan más gasto de energía eléctrica, ¿verdad? Porque como tienen que enfriar, entonces tienen que enfriar con más energía, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces? ¿Con qué tiene que ver la energía? Pues sí, porque a lo mejor esa energía podía usar en otra cosa, ¿verdad? Pero no se tiene que usar en ese tipo de trabajo también. Porque es un trabajo, ¿me entiendes? Entonces, queda ahí entonces en el limbo el reto de una alimentación digna. Pero eso está en manos de, ya sabemos, el gobierno es el que tiene que, tanto actual como para el futuro, tiene que empezar a decir qué es lo que se está haciendo o qué se va a hacer, ¿me entienden? ¿Me entienden? Vamos otro poquito más abajo. O no sé si hay comentarios de parte de ustedes ahí en esto, en esta parte. ¿Mm? ¿Algún comentario que quieran hacer, jóvenes? Está lloviendo fuerte por aquí. Vamos a dormir tranquilos, ¿verdad? Nancy, ¿algo, Nancy? Nada, vaya, pues sigamos. Invertir en agricultura reducirá pobreza según informe. Oxfam explicó que hay unas 2.5 millones de personas en el corredor seco de la región, fíjese, que se vieron afectadas por el cambio climático y están siendo víctimas de inseguridad alimentaria. ¿Mm? Y aquí dan datos, fíjese. ¿Mm? Y estos datos son no para que se los aprenda, sino que para que usted entienda que el impacto climático genera impactos en diferentes zonas del país y que esos impactos se pueden ponerles números. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Que este estudio lo hizo, ¿verdad? Fíjese. Dice que en marzo de este año, la entidad expuso que la sequía había afectado en los últimos años, oiga bien, fíjese, a 236,000 personas en Guatemala, pero que están en el corredor seco, vea. 120,000 en Honduras, 100,000 en Nicaragua y 96,000 en El Salvador. Ya Costa Rica ya no entra a eso del corredor seco porque Honduras ya está más bajo. ¿Me entiende? Entonces, los otros cuatro países sí, porque ellos están un poquito más altos y entonces ahí se formó esto del corredor seco. Licenciado, y Hola. este corredor seco, ¿cuáles son las zonas que nos afecta? ¿Por dónde pasa aquí en nuestro país? Pasa ahí decía en Cuscatlán y La Unión, daba dos departamentos. Cuscatlán. Sí, pero en la parte alta de Cuscatlán. Ajá. Porque acuérdense que Cuscatlán como es largo, ¿verdad?
¿verdad? Ajá. Entonces, en la parte norte, ahí hay una franja, no son grandes cantidades de tierra, bueno, sí son grandes, ¿verdad? Que allí, ¿Y, sembrar es difícil. y cómo es que se identifica ese corredor seco, que está totalmente seco, que los Ah, no, ríos no, están no, si secados? eso ¿Cómo tiene es? años, si eso tiene años de existir. Por eso les decía, mire, ¿quién dice algo sobre el corredor seco? Nadie. ¿Mm? Y eso ha ido creciendo, He ido o está creciendo. igual como, No, he ido creciendo. Era pequeño, ¿verdad? Y se miraba como, le digo que esto yo lo conocí porque yo con la Politécnica hicimos una investigación sobre esto del agua y entonces yo pude enterarme de eso, ¿verdad? Aparte de que yo trabajé en la institución, ya les conté que yo trabajé en ANDA, ¿verdad? Entonces conocía de estas cosas, ¿verdad? Por eso es que yo hablo algunas cosas del agua, porque yo trabajé un montón de años ahí, entonces conocía de todo esto. Pero el corredor seco siempre ha estado ahí, pero no había afectado mucho porque el cambio climático no era fuerte. Pero acuérdese que en los últimos años nosotros nos hemos descuidado. ¿Mm? Entonces, ya vamos a ver más adelante, ya miren, lo que les decía yo aquel día. ¿Qué pasa con San Salvador? ¿Por qué cree que cuesta que llueva en San Salvador? Pues porque entre las nubes de agua, fíjese bien, y la superficie del suelo hacia arriba, hay una diferencia es absorbida por el smog. ¿Mm? ¿Y quién produce el smog? Los vehículos. ¿Cuántos vehículos circulan aquí en El Salvador aproximadamente cada día? ¿Mm? Si aquí, aunque la gasolina vaya subiendo, los vehículos siempre siguen saliendo y siempre siguen viniendo más vehículos y se siguen comprando más vehículos. Y el parque vehicular sigue siendo más grande cada vez. Entonces, el smog, que es lo que despide cada uno de los vehículos, y esto aparte de que usted sabe que hay un montón de buses que ya no funcionan bien y que tiran una gran humazón. Bueno, ¿y esa humazón a dónde va a parar? Al cielo. Crean esa capa. Por eso les decía yo un día, ¿ya han visto ustedes San Salvador así de una parte alta que se mira como una nube? ¿Mm? Ah, bueno, y a eso agréguele también que nosotros, aparte de que tenemos nuestros propios problemas en las zonas geográficas de esta parte del mundo, y todavía nos vienen las arenas del Sahara. ¿Mm? Y eso viene a dañarnos más todavía lo poco que tengamos de agricultura, si llega a la parte de la agricultura. Por eso es que cuando vienen las arenas del Sahara, siempre se espera y vienen, a veces vienen en invierno. Y esperamos que cuando vengan, que llueva, porque el agua la baja. Y entonces no causan daño arriba. Y abajo ya con agua ya se hace el daño que puedan traer, ¿me entiende? La arena, porque esa arena es dañina, ¿verdad? No vaya a creer que de adorno se circula y se viene de los países de donde es originaria. No, no, no. Si se viene porque es un fenómeno que se ha ido creando en esos países y ha tenido ya la capacidad de poder exportarse el solito, ¿verdad? A otras partes del mundo, ¿me entiende? Usted sabe también que, por ejemplo, ya se está hablando mucho de que los polos, el polo norte como el polo sur, están sufriendo deterioro, ¿verdad? Que algunas están habiendo como, digamos, como terremotos, ¿verdad? En las que se rompen los diques de hielo y entonces cuando se rompen los diques de hielo, eso causa otro fenómeno.
yo pude enterarme, fíjese que, por ejemplo, allá en Arizona, yo tengo unos familiares en Arizona, me estaban comentando que ahí están cerca ellos para el Polo Norte y ahí pasa el Cañón del Colorado, que es un río, pero entonces ese río pasa y llega hasta Los Ángeles. Entonces resulta que eh, algunos de esos diques que se deshacen con el sol se convierten en agua. Entonces el río del Cañón del Colorado, el que sale de ahí del Cañón del Colorado, ese río que empieza a circular y va para otros estados de ahí de Estados Unidos, dice que ahora el río es más crecido. ¿M? Pero es por eso. ¿M? Ahora, cualquiera diría, ah, qué bueno, porque van a tener más agua. No, pues sí, pero se están deshaciendo también los polos, debido al impacto climático también. El sol ya está afectando bastante al hielo, ¿me entiende? Y acuérdese que eso siempre ha sido así, vea, siempre ha sido hielo, pero ya está dando otro fenómeno. ¿Por qué estamos hablando de esto, jóvenes? Porque nosotros debemos de tener un conocimiento general de cultura sobre una serie de aspectos y situaciones que pasan en el entorno de la vida de nosotros y que a lo mejor un día vamos a tener que tomar decisiones sobre algunas cosas que tengan relación con todo esto que estamos hablando. Para mientras es un conocimiento general para usted en su formación. ¿Qué daños se dan en la agricultura con el calentamiento global en El Salvador? El sector agropecuario dice es altamente dependiente del clima. El cambio climático influye directamente sobre el crecimiento y desarrollo de plantas y cultivos. Los balances hidrológicos, la frecuencia, tipo e intensidad de las siembras, así como en la severidad de la erosión de la tierra. Fíjese. Bien, ahí habla los balances hidrológicos. ¿A qué se refiere cuando habla de balance hidrológico? Al agua. ¿Mm? El crecimiento y el desarrollo de las plantas y cultivos, lo que le comentaba aquel día de las plantaciones de caña de Tacachico. ¿Mm? Lo que hemos estado hablando de plantas y cultivos que ya no existen. ¿Mm? ¿Ah? La frecuencia y tipo de intensidad de las siembras. Hoy hay que esperar, espérese, no, mire, pero si ya es tiempo de sembrar, no espere que no ha caído ni una tormenta para decir si ya vamos a poder sembrar. Porque si usted va y siembra en tierra seca y no llueve durante unos 15 días, la semilla que usted tire ahí en esa tierra, lo que va a hacer es erosionarse, crecer la semillita, se explota, pero no produce nada. En cambio, cuando ella estuviera en clima normal, que estuviera con tierra y tuviera agua y explota, sí produce, se regenera y se reproduce. Pero mientras no tenga agua, mientras esté seca, no vea. Pues estas cositas que estamos hablando así, acuerde que esto es multiplicativo. Esto, ¿cuántas veces se da en la agricultura en nuestro país? Cientos de veces. Y entonces debemos de tener cuidado con el sector agropecuario y debemos de ver que el sector agropecuario esté bien cuidado. Cuando estamos hablando del sector agropecuario estamos hablando de las plantas y de los animales, ¿ve? ¿Me entiendes? En el sector agropecuario. Dice que es altamente dependiente del clima. ¿Mm? Fíjese bien, es altamente dependiente del clima. ¿Mm? Primero Dios, que no vaya a cambiar nada. Yo creería que ya no hay nada que construir. Todo lo relacionado con la puerta del diablo y con el mirador de los planes, ¿verdad? Porque planes de rendero, porque son los únicos espacios que van quedando ya como para poder
saborear el aire natural que tenemos en otro país. Pues sí, porque el aire de San Salvador está contaminado, ¿me entiende? ¿Mm? Bueno, sabe usted que ya hay estudios, ya porque ya aparecieron ya los estudios, que hoy hay que tener cuidado también, que incluso el uso de la mascarilla le puede producir algo, cosas en la piel. Dice que lo mejor es que hay que saber usarla bien y darle el tiempo que las mascarillas requieren, ¿verdad? Ahí daban los datos de cuántos días, cuántas horas, no son días, son horas que se puede usar una mascarilla dependiendo del tipo de mascarilla que use. ¿Sí? Fíjese hasta lo que lo hemos llegado ya. ¿Mm? Fíjese. Y bueno, ni modo. ¿Qué factores influyen en la distribución climática del El Salvador? ¿Mm? Uno de los factores más importantes en la determinación del clima, oiga bien, es la topografía, o sea, la distribución de las alturas, fíjese bien, del terreno. ¿Se ha fijado usted cuando ha ido allá por Metapán, que allá en los cerros están las siembras de café? Pero si usted va a otra parte de El Salvador, no siempre va a haber eso. Así que los palos de café, los árboles de café están en esa altura así de una altura, ¿verdad? De un cerro, ¿me entiende? Lo que pasa es que cada uno de las partes de nuestro país, que se llama topografía, tiene condiciones, ¿me entiende? En condiciones para poder nosotros saber, y eso lo saben, quien lo sabe mejor son ¿cómo se llaman? Los que miran la tierra, ¿cómo se llama? Los, ¿cómo se llaman, jóvenes? Los que miran la tierra. Los veterinarios, no son veterinarios. ¿Cómo se llaman, David? Los agrónomos, Los agrónomos. ¿Mm? Los agrónomos saben mejor esto que yo lo que le estoy diciendo. Pero, por ejemplo, usted sabe que allá por Chalatenango, en la zona alta de Chalatenango, en la zona norte de Chalatenango, usted ya ha visto cómo se dan las frutas ahí, las verduras. Ya ha visto usted cómo se dan unas grandes plantaciones, ¿no? Porque ahí el clima es fresco. ¿Mm? Pero si esas mismas se quisieran sembrar aquí por Zacatecoluca, no producen. Entonces, fíjese bien lo que dice. A esto quiero que me comprendan. Uno de los factores más importantes en la determinación del clima es la topografía. Nuestro país, gracias a Dios, tiene la idiosincrasia de que tenemos diferentes tipos de topografía y en los diferentes tipos de topografía, pues se pueden sembrar diferentes cosas. ¿Entiendes? O sea, dice la distribución de las alturas del terreno. Ujú. Pero fíjese que, bueno, hoy con la tecnología ayuda mucho a poder encontrar soluciones a algunas cosas, ¿verdad? Que también se deban de ir viendo, ¿verdad? Y entonces, los agrónomos son los que saben mejor de todo esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de árboles se pueden sembrar en determinado lugar del país? ¿Qué tipo de frutas se pueden sembrar en otro determinado lugar del país? ¿En qué época se dan las naranjas? Allá por octubre, noviembre, diciembre. ¿Mm? ¿En qué época se dan los mangos en El Salvador? Entre los meses de abril, mayo, junio, julio. ¿Mm? ¿En qué época se da el café? Entre octubre, noviembre y diciembre. Pero oiga, pues, pero ya sabe usted que antes de que empiecen a producir estos árboles, hay que gastar, ¿verdad?
hay que alimentarlos, hay que limpiarlos, hay que podarlos, hay que echarles abono, ¿me entiende? Entonces hay otras cosas más, ¿verdad? También, para que usted la sepa. Dice que la presencia de sistemas montañosos influye, fíjese bien, influye en la diferenciación de los climas y las estaciones del año en ambos vertientes del istmo centroamericano. En el istmo centroamericano tenemos variación de climas, ¿verdad? Eh, afecta el clima bastante, ¿me entiende? Vaya, por ejemplo, Guatemala, usted ya sabe que tiene un clima bastante fresco, ¿verdad? Pues sí, pero ellos, por ejemplo, tienen grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Que nosotros no tenemos. Que a cambio de tener nosotros las que ya teníamos, ahora son centros de población, ¿me entiendes? Entonces uno debe tener cuidado, bueno, el gobierno o las personas o las instituciones que tengan que ver con esto deberían de tener mucho cuidado, ¿me entiendes? Con esto. Fíjese. Pero bueno, eso nosotros lo estamos platicando, eso nosotros lo estamos viendo, de qué manera, ¿verdad? Eso va a ir generando más efectos en todo lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo en nuestro país. Fíjese, imagínese, es el factor topografía influye en la distribución climática de El Salvador. ¿Sí? ¿Mm? Ya usted se va allá quiero ver dónde fresco. Mm, allá por Metapán, no, por Apaneca, ¿me entiende? Por Fayúa. Por ahí los climas son un poco más frescos, porque todavía mantienen la naturalidad de sus topografías. Pero yo le digo, mire, ¿y cree usted que Santa Tecla es fresco, como se decía antes? ¿Mm? ¿Cree usted que es fresco Santa Tecla todavía, así como se decía antes? Pues ya no, ¿me entiende? Ya cambió todo eso. ¿Por qué cambió? Así como decía David, es que mire, alrededor de donde había un montón de árboles que producían esa frescura y que hacía que el aire fuera más puro, hoy ya no existen, ¿verdad? Hoy, ¿qué hay? Cemento. ¿Mm? ¿Qué hay ahí? Cemento. ¿Qué es lo que se hace ahí? Vive gente. ¿Y qué era lo que había antes ahí? Producción de plantas. ¿Mm? ¿Me entiende? Entonces, la presencia de sistemas montañosos en nuestro país ya sabe que son pocos, ¿vea? ¿Me entiende? Ya solo quedan el Chinchontepec, allá camino a San Miguel. Al subirlo es allá va, es fresco. El Cerro Verde al subirlo es fresco. Pues sí, pero ya son otras alturas. En la medida que va subiendo de altura, entonces va cambiando la topografía, ¿verdad? Pero en las topografías de suelos bajos son otras cosas. Entonces ahí habría que tener como mucho cuidado. ¿Me entiendes? Sobre todas estas cosas que estamos diciendo nosotros. ¿Va quedando claro, jóvenes, lo que estamos hablando? Sí, Lick, se comprende. Es un conocimiento general, ¿verdad? Aquí no es que usted va a ir a aprenderse que en el corredor seco hay tantos millones. No, olvídese de eso. Quiero que me comprenda, que entienda que lo que estamos diciendo es que existe, ¿verdad? Una serie de deficiencias que se llaman impactos climáticos que están afectando la economía de nuestro país. Que en determinado momento nosotros éramos un país muy bonito, muy fresco, muy productivo, pero hoy ya no lo somos así.
¿entiendes? Y hoy nos hemos acomodado mucho que antes entonces preferíamos el fresco de mora y que no, hoy preferimos los botellones esos grandes de bebidas, disque bebidas gaseosas, ¿verdad? Que son producto químico, ¿me entiendes? Y ahí trae y dice, vea, con sabor a naranja artificial, dice, ¿verdad? Con tanto, y vea cuánto trae de sodio. ¿Sabe que el sodio es tan dañino para los riñones? Y todas esas bebidas lo traen. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todo eso. Bueno, continuemos. Eh, ¿Cómo influye el clima en la economía de El Salvador? Al igual que el resto de los países centroamericanos, El Salvador es altamente vulnerable a los efectos climáticos. En años recientes, este país ha visto aumentar el número y la intensidad de los desastres naturales con sus altas repercusiones sobre la economía del país. Sí, ¿verdad? Eh, bueno, lo que pasó el año pasado con las tormentas que hubieron, ¿ve? ¿Cuántos desastres hicieron? ¿Mm? Lo que pasó allá en la colonia Santa Lucía, ese es un muy buen ejemplo, ¿ve? ¿Cuántas casas se perdieron? ¿Cuánto fue el daño que causó ese deslave ese que hubo ahí en eso y todo el fenómeno que se ha dado ahí en la colonia de Santa Lucía? ¿Mm? Y bueno, todo eso influye en la economía de El Salvador, porque ¿cuánto está costando el hacer los taludes que están haciendo ahí, me entiendes? Ha costado que los hagan también, pero eso es caro. Es dinero que a lo mejor bien pensado y bien administrado pudiera ser utilizado en otros aspectos económicos del país. ¿Me entiendes? Pero bueno, ahí habría que tener mucho cuidado. Vamos más adelante. ¿Cómo afecta, cómo afecta el calentamiento global a la vida? A nosotros. La reducción en la calidad y la cantidad del agua. Fíjese. Y nosotros necesitamos el agua para vivir. ¿Mm? El incremento constante de las inundaciones. Ahí perdemos, se pierden inversiones. La aparición de días más calurosos y más olas de calor. ¿Mm? Bueno, usted se fijó que el año pasado, y eso quizás no fue por la pandemia, eh, no tuvimos eh, ningún frente frío, ¿verdad? Y se llegó, y antes conocíamos los vientos de octubre, y hoy conocemos los calores de octubre, ¿verdad? Y hoy mire cómo hemos estado estos días, bien caliente ha estado también estos días, ¿verdad? Pues ahí dice, mire, el cual decrementó en la calidad del aire, dice, ¿verdad? ¿Me entiende? En la calidad de toda la vida de las personas. Este es un símbolo, se me olvidó. Bueno, cuando lo suba le voy a poner qué significa. Es una, es una institución, creo que es, ¿verdad? Del aire. Y el aumento de la incidencia de enfermedades como distintos padecimientos gastrointestinales, asma y neumonía. Ojo con que cuando estemos en una industria, en las empresas industriales, se debe de tener mucho cuidado ahora también, el cómo es que debe trabajar la gente también, bajo qué nivel de calor también. Recuerde que en las empresas industriales se trabaja y hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el tipo de grados de calor.
que produce una máquina también. Y nosotros como personas, como seres humanos, también producimos un calor. Entonces hay que saber, en las empresas deben de haber estudios, ¿verdad? Para poder a que no vaya a afectar la salud de las personas que trabajan ahí también. Porque si en las empresas no hay estudios para saber cómo se debe de amortiguar un poco todo ese calor que se produce dentro de la empresa, entonces vamos a tener problemas. ¿Mm? ¿Me entiende? Porque ya sabe usted que en las empresas las máquinas producen calor, ¿ve? Si usted ha trabajado en una empresa industrial y con una máquina, usted sabe que la máquina produce un calor. Ajá, y entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Hay que tener estudios, hay que hacer estudios. ¿Me entiende? Aquí habla de cómo evitar el calentamiento global en El Salvador. Si se quisiera hacer algo. Fíjense. Cambio climático, 5 cosas dice que se pueden hacer para evitar el calentamiento global. Fíjense bien, es bien práctico lo que dice ahí y pues lastimosamente no lo estamos haciendo, ¿verdad? Primer cosa, utilizar el transporte público, dice. Caminar o andar en bicicleta o usar el transporte público en lugar del carro. Reducirá las emisiones de carbono. ¿Mm? Fíjese, pero no, ¿verdad? Aquí se hacen unas trabazones, ¿verdad? Y mire, ya se ha fijado usted que cuando se arman esas trabazones, cómo se mira de humo en todas las trabazones. Pues sí, como todos los carros están encendidos, ¿verdad? Y entonces se concentra las emisiones de carbono se concentran, que es el humo, pues. ¿Mm? Se concentran, ¿verdad? Y se miran, y entonces se siente uno sofocado, ¿verdad? Fíjese cómo afecta, eso afecta también a nuestro interior como personas, ¿verdad? Porque nosotros nos sofocamos. Ya empezamos nosotros ahí que, ay, 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 cuando al contrario deberíamos de calmarnos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Entonces afecta a nuestro sistema, ¿me entiende? Como personas. 2, ahorra energía. ¿Mm? Dice ahorra energía. Pero pues aquí en El Salvador lo que buscamos a veces es más buscar dónde podemos poner un poco más, ¿ve? Y toda la cosa. Sí hay, en esta parte sí quizás hay algo que sí se está haciendo, pero lo están haciendo las empresas, las empresas productoras de energía, las distribuidoras de energía eléctrica, no son productoras, son distribuidoras de energía eléctrica. ¿Se han fijado ustedes que por ahí en la televisión está saliendo un anuncio de AESCAES? Entonces ellos ahora están promoviendo para las industrias mucho lo que es la energía solar. ¿Mm? ¿Sabe que de todas las universidades que hay en San Salvador, la única universidad que tiene energía solar es la Gavidia? La Gavidia tiene paneles solares. ¿Mm? Fíjese. Es la única universidad que cuenta con eso. ¿Mm? Ahí ahorra energía, porque ya no, no sé cómo es el convenio que hacen con, eso sí no lo sé, con la distribuidora de energía, pero ahí se ahorran energía. Y allá arriba de los edificios están los paneles solares, fíjese, está lleno eso de paneles solares. Y eso, pues, les hace a ellos ahorrar energía. Se está promoviendo eso de parte de AESCAES, vea. Ojalá que pudiera tener eco y eso nos permitiría entonces reducir el gasto de energía para el futuro. ¿Entiende? Porque aquí hay que ir pensando en el futuro. Dice, trata de consumir menos carne.
Lo que pasa es que cuando comemos carne, entonces nuestra digestión es más fuerte, más acelerada también, y eso, la carne genera más calorías, ¿verdad? También. Eso en términos generales para las personas, ¿verdad? Reducir y reutilizar. Esto es lo del reciclaje, ¿verdad? Reducir y reutilizar. ¿Saben? Brasilia, que es un estado de Brasil, ahí en Brasilia el trabajo fuerte que hay en esa provincia o estado creo que, sabe que ellos son los mejores recicladores a nivel del mundo. ¿Mm? Pero claro, solo ellos no dan abasto para todo lo que sale en el mundo, ¿eh? Pero ahí ellos, esa es la vida y ese es el trabajo que se realiza ahí en Brasilia, reciclar, fíjense. Ahí hay grandes empresas que se dedican a eso. Bueno, tanto así que ya se produce, bueno, y aquí en El Salvador ya hay también, algo de eso ya hay, Tecnoplástico, no sé, me acuerdo cómo se llama la empresa esta, está haciendo algo de eso ya, que está reciclando y está produciendo como que piezas de plástico para hacer casas ya. Ya se han hecho ya algunas casas aquí con reciclaje de plástico, porque se hacen piezas de como que fuera madera, pero que eso es gris, pero es plástico, ¿me entiendes? Ya se han hecho aquí las pruebas de eso y sí está funcionando, ¿verdad? Entonces ya hay, pero muy poco se está fomentando eso, ¿me entiendes? Muy poco, ¿verdad? Informar y educar a los demás, ¿verdad? Sobre las cosas, por lo menos estas cinco cosas que están aquí, ¿verdad? Sabe que en algunos países lo que hacen es que un día salen unos carros, o sea, hay numeradas los días en que salen los números de placa, ¿me entiendes? De vehículos. Y esto lo hacen para evitar esto del smog, del carbono. Fíjense, para evitar las emisiones de carbono. Entonces, eh, como si no puede sacar el carro, pues entonces tendrá que irse en tren o en bus, no sé, ¿verdad? Pero se evita, porque ¿cuántos millones de carros serán? ¿Me entiende? México hace esto, Argentina lo hace también, creo que Colombia lo está haciendo también, aún con los problemas que tienen estos países, pero ellos lo tienen eso, para evitar las emisiones del carbono, como una ayuda a todo lo que se va buscando hacer dentro de todo, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuatro factores del clima? Fíjese bien, los factores del clima son agentes como la latitud, vientos predominantes, corrientes marinas, distancia al mar, altitud y relieve, que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de clima. Estas cosas dan otro tipo de clima y esos otros tipos de clima es impacto a lo que ya tenemos naturalmente, ¿verdad? Yo creería que muy poco natural queda ya en El Salvador, ¿me entiendes? Porque pues estamos bastante modernizados, ¿verdad? Las siete principales causas del cambio climático y del calentamiento global. Para conocimiento de ustedes, jóvenes. Primero, transporte contaminante, el transporte público. Edificios que necesitan rehabilitación energética, como eso que le estaba diciendo yo de los paneles solares. La industria como causa del cambio climático. Las industrias que botan sus desechos a los ríos, ahí están afectando el clima también. ¿Comprende? ¿Verdad? Porque cuando echan los residuos al agua de los ríos, a veces los residuos son más pesados
esos líquidos son más pesados que el agua que llevaba el río. Entonces, el río se trastorna, se arruina y bueno, mire, y siempre salen pececitos de ahí. Sí, pero ya, esos ya vienen modificados y ya traen incluso problemas. Ya nacieron con problemas esos animalitos, pues. Ya traen veneno adentro, pues. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado. Generación excesiva de residuos. Lo que hemos dicho sobre la basura, ¿verdad? Y todas esas cosas. ¿Me entiendes? Agricultura y ganadería, sistema alimentario no sostenible. ¿Verdad? Entonces, Licenciado, hola. perdón, ¿cuáles mencionó que eran los 4 factores ¿Cuáles son del los 4 factores del clima? Son, aquí dice, espérenme, que no son 4, son más. ¿Cuáles son sí, los por factores? eso pensé que Sí, no todo, sí. por eso No, la aquí duda. están, miren, aquí están. Pero no son 4, son más. Ahí yo le voy a arreglar la presentación. Dice, los factores del clima son agentes como la latitud, vientos predominantes, son 2, vean. Corrientes marinas, 3. Distancias al mar, 4. Altitud y relieve, 5. Bueno, 6. Y serían como, no, pues no. Sería una, la latitud, los vientos predominantes, 2. Corrientes marinas, 3. Distancias del mar, 4. Altitud y relieve, pues 5 serían, ¿verdad? 5 serían, ¿verdad? Ok, gracias. 5 factores. Entonces, en esto, mire, de la generación excesiva de residuos, ¿verdad? Después habla de la agricultura y ganadería, sistema alimentario no sostenible, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estamos bien. ¿Sabe? Yo no sé si ustedes van al mercado, a mí me mandan a veces al mercado, ¿verdad? Y entonces, sabe que las fresas, una bandejita de fresas vale como $2.50 y valía como $1, ¿verdad? Hace como unos 2 meses atrás valía eso. ¿Mm? Ahí dice, mire, agricultura y ganadería, sistema alimentario no sostenible, dice. Fíjese. Entonces, como ya eso de no sostenible es porque ya no lo podemos comprar, ¿vea? Habla de derroche de energía, botamos energía en cosas que no de. La otra es la deforestación, ¿vea? Ahí como decía David al principio, ¿va? Botan los árboles, botan los árboles, botan los árboles. ¿Me entiendes? Pero bueno, dice al final, ¿qué entiendes por deuda climática y cómo crees que esto podría aplicar en El Salvador? Se entiende como deuda climática todas aquellas acciones que no se realizan, pero que benefician a los ecosistemas, climas y a la biodiversidad. Es decir, son aquellas acciones que deberían realizar para cuidar el clima y los ecosistemas. Si esto se puede aplicar en El Salvador y en todos los países. Sí se puede hacer, vea. Eso nos ayudaría a nuestro ecosistema, a nuestro clima y a una biodiversidad de producción agrícola. Pero bueno, eso queda en manos de los que dirigen el destino de este país. Al final yo le puse esto, que es el cambio climático. ¿Mm? Fíjese bien lo que es el cambio climático. Se le llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. No es solo en El Salvador. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera, y muy diversas escalas de tiempo, a muy diversas escalas de tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, a veces sentimos nosotros que se dan algunas cosas climáticas que no, pero no es época de esto. Aquí como en el país, tal vez aquí en el país no se de eso, pero en otros países sí, ¿verdad?
¿entiende? Los cambios de temperatura, ¿verdad? Nosotros hemos estado sintiendo, lo que estábamos hablando del calor, hemos estado sintiendo unos cambios de temperatura espantosos, ¿verdad? Las precipitaciones, ¿verdad? Que a veces llueve un ratito y un ratito que llueve causó un montón de estragos esa lluvia, ¿verdad? ¿Entiendes? La nubosidad, que a veces ahí se pone, es agua, pero no cae, ¿verdad? ¿Me entiendes? Fíjese todas las cosas que tenemos nosotros que impactan al medio ambiente en el que vivimos nosotros. Fíjese, todas las cosas que impactan al medio ambiente en el cual vivimos nosotros. Fíjese. ¿Se fijan que vea, compañeros? ¿Me entienden? Ya después David iba hablándole a David. Pero bueno, consulta, jóvenes. Espero que hayamos quedado claritos en lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Porque lo hemos ido haciendo de la manera más tranquila posible, más comprensible, y hemos ido aplicando cada cosa. Consultas, jóvenes, señoritas. Bueno, si no nos quedamos ahí entonces, ¿verdad? Pasen buenas noches, cuídense, bendiciones. Buenas noches, Lee. Buenas Buenas noches. noches, Jessica. Buenas noches, Rosario. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Neri.